les bendiga grandemente. Una vez más les damos gracias a Dios y a usted por estar con nosotros. El deseo de nuestro corazón, todos los que participamos en este video, es hacerlo mejor para que usted y nosotros disfrutemos de un servicio maravilloso para Dios. Hoy quiero hablar acerca de mantengamos nuestras manos levantadas. Quiero repetir el tema, mantengamos nuestras manos levantadas. ¿Qué significa esto, dirá usted? Pues para el mundo significa una señal de celebración, una señal de éxito. Vamos a ver para Dios qué significa en la palabra de Dios. La Biblia está llena de pasajes bíblicos que nos invitan a levantar las manos como una actitud de oración, en oración o de adoración o para bendecir al Señor. Y a todos los que están en batallas, también en batalla espiritual, también se les invita a levantar las manos, siempre en oración, en adoración y en bendición para el Señor. Vamos a leer algunos versos que el Señor nos invita a tener levantadas las manos o a levantar las manos. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Primera de Reyes 8:22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo. Y en el mismo Primera de Reyes 8, verso 54 dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. El Salmo 28:2 dice, oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Nehemías 8:6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado a tierra. El Salmo 63:4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El Salmo 134:2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Aquí vemos actitudes de oración, levantando manos, actitudes de adoración y actitudes de bendecir a Jehová. También son actitudes de guerra espiritual, porque adorar a Dios es guerra, orar es guerra, bendecir a Dios es guerra espiritual. Si nosotros adoramos, nosotros alabamos, bendecimos a Dios, las tinieblas tienen que irse muy lejos. Pero hoy nos vamos a detener en una porción de la Biblia que trata del tema. Y está en Éxodo 17, muy conocido, pero le vamos a descubrir muchos secretos a esta porción. Éxodo 17, del 8 al 16. Aquí sí nos vamos a detener, no solo vamos a leer un verso. Dice, guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía a Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, cuando la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En el verso 8 leemos que, y entonces vino Amalek a pelear contra Israel en Refidim.
Esta historia comienza cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y iba en camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Entonces en el Refidín salieron los de Amalek a atacar al pueblo de Israel, que iba cumpliendo el plan de Dios, que iba en el propósito de Dios, caminando en el propósito de Dios. Pero Amalek tenía un odio terrible contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Amalek viene de los descendientes de Esaú. Esaú es hermano de Jacob. De Jacob viene la descendencia del pueblo de Israel. Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham, el pueblo de Israel. Y todo comenzó porque Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. Entonces todos sus descendientes odiaron al pueblo de Israel, odiaron a la descendencia de Jacob. ¿Qué más dice el relato? Dice el relato del 9 al 10, lo vamos a leer. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo a Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron al monte del collado. El Señor siempre tiene estrategia para toda guerra espiritual. Si usted tiene un problema, está en una guerra. Y si es una guerra física, también es una guerra. Pero todo es espiritual. El Señor en el Antiguo Testamento nos da tantas guerras para que aprendamos que toda guerra para salir victorioso tiene una estrategia. La estrategia a mí me llama la atención porque Moisés le dice a Josué: escoge varones y anda a pelear. Y yo con Aarón y con Hur me quedo en la colima, me quedo en el collado o en el monte alto, y en monte muy alto. Entonces, ¿ves qué fresco este Moisés? Dije yo, en vez de ir a pelear con Josué, se queda él en el monte. Pues era la estrategia divina que Dios le estaba dando para que el pueblo tuviera victoria sobre Amalek. Dios estaba muy interesado en que el pueblo tuviera victoria. Pero a mí me llamó la atención y digo, ¿qué será lo que quiere? ¿Por qué le dice que se vaya abajo y él se queda arriba? Bueno, tenía una razón. Y también Moisés se quedó arriba, dice, a ver, ¿qué dice aquí? Dice Moisés a pelear y estar y la vara de Dios en su mano. O sea, Moisés se quedó arriba con Aarón y con Hur, con la vara de Dios en su mano. Con la vara de Dios. Yo quisiera que todos los que estén donde estén digan, con la vara de Dios en su mano. Y se quedó con los tres, y los demás, y se fueron a pelear con José. ¿Verdad, hermanos? Y entonces, ¿por qué Moisés se quedó en el collado? Y después me puse a investigar qué era el collado. El collado es un monte alto, muy alto. Es lo mismo que colina y hermoso. Entre más alto es un monte, es más hermoso. Y él se quedó en un monte muy alto y muy hermoso. Y ese lugar alto y hermoso para los israelitas era un lugar santo que espiritualmente representaba la presencia de Dios. Entonces él, a quedarse allí, él estaba diciendo al pueblo: yo voy a estar aquí en la presencia de Dios con mi vara de Dios en la mano. Y ustedes vayan a pelear, porque yo voy a estar en la presencia de Dios acompañado de estos dos personajes. Bueno, obedecieron hasta ahí. Pero, ¿qué significa la vara de Dios en la mano de Moisés? Esta vara es la misma que usó cuando las plagas de Egipto. Es la misma que puso sobre el mar, sobre el río, y se hizo sangre. Es la misma que por medio de ellas vinieran las mosquitas, la lluvia de granizo, la langosta, las úlceras del ganado y todas las plagas de Egipto. Entonces se supone que esa vara tenía poder la vara, pero resulta que la vara no era un pedazo cualquiera de madera, no, nada de eso. Esa vara toma poder cuando está en las manos de alguien que le cree a Dios y le obedece.
Usted podía tomar esa vara, ¿verdad? Y si usted no le cree a Dios ni le obedece, pues no va a tomar poder la vara. Pero esa vara le fue dado a alguien que obedecía y que creía. Entonces inmediatamente la vara toma el poder de Dios. Por eso él se queda arriba con las manos en alto y se queda arriba con la vara en su mano y en el collado, en el lugar santo, que significa la presencia de Dios. Él se quedó arriba en la presencia de Dios y con el poder de Dios para pelear contra los espíritus inmundos que estaban en esa guerra. Porque toda guerra del Antiguo Testamento tiene un significado espiritual y esta también tiene significado espiritual para enseñarnos hoy a nosotros las estrategias divinas, para que tomemos esas estrategias divinas. Era una guerra violenta, era una guerra feroz de odio, de maldad contra el pueblo de Israel. Necesitaban una estrategia y esa fue la estrategia: vaya hacia abajo y yo me quedo arriba en la presencia de Dios con la vara de poder y con estos dos varones. Ellos obedecían. Y así fue. Moisés creyó, obedeció y se quedó. Es bien difícil creer eso, ¿verdad? Tú te quedas arriba y vos andate abajo. Y de aquí voy a ganar la guerra. Bien difícil de creer. Por eso el poder que Dios le da por medio de la vara al creyente es si le cree y si le obedece. Bueno, esa vara tenía poder, dice, no es la vara la que tiene poder. Coge poder cuando la agarra alguien que le cree y le obedece. Bueno, vamos a ir al verso 11 al 13. 11 al 13, dice la palabra: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces yo dije, ahora ya sé por qué estaba con estos dos. Es para que le ayudaran, para que le ayudaran. Digan conmigo, para que le ayudaban. Si Moisés tenía las manos en alto, o sea, en señal de adoración, con la vara de poder en sus manos y en un lugar santo, la guerra iban ganando. Si él bajaba las manos, bajaba la vara también, entonces perdían los israelitas contra Amalec. Entonces tenían que sostenerlo porque se cansaba de tener las manos en alto. Muchas veces nos cansamos de tener las manos en el alto, pero gracias a Dios que siempre hay alguien que te ayuda a sostenerla. Entonces lo sentaron y Aarón y Hur le ayudaron a sostener las manos hasta que llegó la victoria. Ahora yo entendía por qué Moisés le dice: ustedes dos se quedan aquí conmigo y Josué a pelear allá abajo. Amados, Amalec era un pueblo, como les dije, descendiente de Saúl, enemigo declarado de los israelitas, por las razones que ya dije, ¿verdad? Que le robó su progenitura. Pues esto era una batalla muy, muy, muy importante para Dios, porque Amalec se metió a querer parar la voluntad de Dios. Eso era un plan, esa era una estrategia divina. No debía pararla nadie. El que se atreve a parar la voluntad de Dios, el propósito de Dios en algo. Tal vez usted está creyendo algo y quiere parar eso y quiere bloquear algo y tal vez es un plan de Dios. Entonces el Señor se pone malísimo y dice: destrucción total. Todo el que se opone, aparentemente la maldad penetra y se opone a los planes divinos, pero tarde o temprano acaba en destrucción divina, como le pasó a Amalec. El Señor estaba furioso, era una batalla muy importante, porque Amalec, al que se oponía era Dios, a los planes de Dios se oponía, y atacando a sus hijos en el desierto durante el éxodo a Egipto. Le molestó tanto a Dios que dio la orden de exterminio completo de los amalecitas. Está desde Deuteronomio, antes de eso, después de esta lectura en Deuteronomio le vuelve a decir que los destruya, los de Amalec. Dice: orden de exterminar a Amalec. Deuteronomio 25, 17 al 19.
Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, le dice, no lo olvides. Era tanto el enojo de Dios con Amalec que le dijo a Moisés, borra otra vez, le vuelve a decir que borre el nombre de Amalec de la tierra y que no le olvide. Después le dijo a Saúl también, dice la Biblia en 1 de Samuel 15, 2 y 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vaca, ovejas, carneros y asnos, hasta los asnos, hasta los bebés, que lo exterminara, fue la orden que recibió Saúl. Saúl medio obedeció la orden, no creyó que era tan importante para Dios la destrucción del pueblo y de todo lo que ellos tenían, hijos, nietos, bebés, y todas las posesiones físicas, económicas, todo tenía que todo tenía que ser destruido. Pero él dice, las vacas, todos los animales para el sacrificio de Dios. Entonces el Señor le dijo en 1 Samuel 15, 12 al 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le quitó el reinado por el hecho de no haber exterminado a Amalec. Qué terrible es oponerse al plan de Dios. Qué terrible es querer cortar el plan de Dios haciendo cosas para cortarlo. Qué terrible es, caemos definitivamente en las manos de la ira de Dios. Y dice, y ahora Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y ahora en esta guerra Josué los desbarató, ¿verdad? Porque Moisés estaba, acuérdese, en el collado, lugar de santidad, con la vara de poder de Dios en su mano, sostenido por los dos siervos de Dios. Bueno, versos 14 y 15, seguimos con el relato. Versos 14 y 15 y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Era tan importante el asunto que no se conformó con decirle a Moisés que lo destruya, con decirle a Saúl que lo destruya, con decirle a Josué que lo destruya, sino que le dice, hace un libro para que nadie se olvide y que nadie se acuerde de ellos, para que nadie se olvide que son enemigos y hay que destruirlos y que nadie se acuerde de ellos. Entonces, ¿qué hizo Moisés ante esta alternativa que le decía Dios? Hizo un altar y le puso Jehová Nisi. Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera. Jehová Nisi significa el Señor es mi estandarte de guerra. Yo quisiera que todos los que están viendo digan, el Señor es mi estandarte de guerra, mi estandarte de guerra. Y también se le llama a Jehová Nisi, Jehová mi guerrero, Jehová mi guerrero. Diga, todo el mundo diga Jehová mi guerrero. Eso significa Jehová Nisi.
Como bandera se conoce el trozo de una tela en un mástil, o sea, en un palo alto, que sirve para distintivo de un país, de una institución o de cualquier cosa. Y en la guerra tiene dos utilidades. Cuando la bandera está en alto es que hay victoria, y cuando la bandera está en bajo hay derrota. Dios quería que el pueblo de Israel mantuviera siempre un espíritu de guerra. Y yo creo que para nosotros los creyentes también Dios quiere eso, que mantengamos un espíritu de guerra, que mantengamos un espíritu de guerra contra Amalek o cualquier espíritu que se oponga a la obra de Dios. Él quiere eso, porque la mayoría de cristianos tiene temor de guerra espiritual, tiene temor de orar fuerte contra los espíritus que se oponen a la obra de Dios. Pero esta lección que nos está dando aquí, dice el Señor, destrucción completa. No hay que tenerle compasión a ningún espíritu que se oponga a la obra de Dios. Eso está diciendo cuando nos dice, yo soy su bandera, yo voy adelante siempre en victoria. Por eso tenía con las manos en alto a Moisés para mostrar la victoria de Dios siempre mientras estemos en victoria y con el espíritu guerrero de Dios. Jehová es mi guerrero, dice. Jehová es mi estandarte de guerra. Jehová de los ejércitos, dice la palabra. Bueno, ¿qué dice el verso 16? Ahora, el verso 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Él consideraba cuando un pueblo o una persona se opone al plan de Dios, considera él que está contra el trono de Jehová, porque Él está dando la estrategia, Él está dando el plan, Él está dando la manera de trabajar, Él está dando el propósito para cumplir, y alguien se opone a eso, Él siente como que están contra el trono de Jehová, y por eso le dice, declaró la guerra, no solo contra Amalek, sino de generación en generación, en todas las generaciones. Qué tremendo, hermano. Por eso tenemos que tener un espíritu guerrero. Y no solo a ellos, sino a todos sus descendientes. Bueno, quizás usted dirá, qué duro es la mano de Jehová, qué terrible la mano de Dios. No solo con ellos los quería destruir, sino a todos sus descendientes de generación en generación. Las actitudes de los padres deben ser cuidadosas, porque todo lo que tú haces, sea bueno, sea malo, lo heredan tus hijos, lo heredan los descendientes. Amalek era un heredero de Esaú, del odio de Esaú, de la maldad de Esaú. Y los herederos de Amalek, ellos estaban pagando las consecuencias de ese odio, porque es de generación en generación. Por eso tenemos que ser cuidadosos los padres, porque todo lo que hacemos, repito, sea bien o sea mal, lo heredan los hijos. Bendito sea Jesucristo. Pero usted dirá, no me parece bueno eso de que el Señor haya venido, cuidadito, ¿verdad? Cuidadito, digo. Pero le quiero decir algo, la maldad y el odio que sentía el pueblo de Amalek como resultado de la herencia que recibieron de ese odio de Esaú, era tan fuerte que los llegó a controlar. De tal manera que lo heredaban las generaciones, y dio lugar a un espíritu, a que un espíritu de las tinieblas se apoderara de ese odio y le pusieran el nombre. El espíritu de las tinieblas lo arrebató ese odio, lo aprovechó ese odio y le dio, y a un espíritu de ellos le pusieron Amalek. Espíritu de Amalek, un espíritu tan malo como el espíritu babilónico, influenció en todas las generaciones de Amalek, y no solo en las generaciones de Amalek, sino en las generaciones de la humanidad entera. Hoy somos víctimas de la influencia del espíritu de Amalek, no solo del espíritu de babilónico y de muchos otros, pero de manera específica hoy la humanidad está siendo víctima del espíritu de Amalek, fruto del odio de Esaú. Bendito sea Jesucristo.
La diferencia entre el espíritu de Babilonia y el espíritu de Esaú es que el espíritu de Babilonia ejerce influencia en la perversión moral y la idolatría. El espíritu de Babilonia, repito, ejerce influencia hacia la perversión moral y hacia la idolatría. Y el de Amalek es un espíritu que tiene estrategias muy sutiles y que estamos viviendo en este tiempo. Este espíritu influye sobre los propósitos de Dios que tiene para tu vida, para la mía, para la familia, para la descendencia. Provoca contiendas, provoca la economía y todo lo que sea necesario para destruir la familia. Espíritu de Amalek. También tiene influencia para quitarnos la pasión por el Señor, para arrancarnos la fe y las fuerzas para obedecer, para impulsarnos hacia la nación. Por eso es que el Señor dijo destrucción completa, no media destrucción. Cuando ya se meten las tinieblas, hermano, cuando ya se meten las tinieblas a controlar, a influenciar en el ser humano, eso no es a medias que hay que orar. Hay que orar para la destrucción completa. Por eso es que él quería destruir a Amalek. Quería destruir totalmente a Amalek para que no quedara en el ambiente ese espíritu. Porque él sabía que tarde o temprano Satanás iba a tomar ese espíritu y le iba a poner un nombre. Y ese nombre iba a influenciar no solo en la descendencia de Esaú, sino en la descendencia entera de la humanidad. Y más aún en estos últimos tiempos. Por este espíritu se mueve muy fuerte en estos últimos tiempos, junto con el espíritu babilónico, el espíritu caldeo. Por eso estamos viendo en la medida que caminamos más adentro de las páginas del Apocalipsis, que las familias se van a ir destruyendo y que nos volveremos unos contra otros por influencia del espíritu de Amalek. De ahí la importancia de mantenernos en guerra. De ahí la importancia de mantenernos en guerra. Repito, de ahí la importancia de mantenernos en guerra. Nuestra mano levantada con la vara del poder de Dios para vencer. Poder que lo da la fe y la obediencia. Poder que lo da la fe y la obediencia. Es importante mantenerse en guerra con las manos levantadas y con el vara de poder que lo da la fe y la obediencia. Peleando la batalla en intercesión contra los principados, contra las potestades, contra las huestes celestiales de maldad y con la mirada puesta en Jehová Nissi, que es la bandera de nuestra verdadera ciudadanía. Yo sé que tal vez si no le entiende a la palabra, no ha puesto mucha atención, léala, óigala otra vez y óigala otra vez, porque es muy importante que usted le entienda y la estrategia de Dios para estos tiempos. Quiero decirle, hermanos amados, que quizás hay cosas que te han hecho bajar las manos. Te sientes cansado, impotente, vencido. Has perdido la confianza en Dios. Porque por más que intercedas, intercesión es la oración que se hace por otro. Es cuando uno se pone en medio. Dios, aquí estoy en medio y aquí están los otros. Y es muy importante que en este momento seamos grandes intercesores. Moisés estaba intercediendo, puesto en el lugar de oración con su vara en su mano. Estaba intercediendo, ayudado por estos dos hombres que lo sostenían. Estaban en guerra espiritual, mientras abajo estaban en una guerra física. Mientras ellos guerreaban espiritualmente, la guerra subía. Apenas ellos se bajaban de guerrear, porque muchas veces el ser humano empieza la guerra y empieza la intercesión, pero al poco tiempo se aburre y la deja. Y ahí es cuando viene el enemigo y te hace desastre. Hermano, bendito sea, no te aburras, sigue peleando la batalla, sigue intercediendo, bendito sea Dios. Y como no ha habido respuesta, te alejaste de Dios y dices, ay, si de todas maneras no vale la pena. Sí vale la pena, Dios tiene su tiempo y tarde o temprano la batalla ya está ganada, porque Él es Jehová Nissi, Él es Jehová nuestra bandera. Él está con su arrabacasa y está con su estandarte siempre levantado para que nosotros lo veamos y cojamos valor y cojamos ánimo para seguir peleando la batalla. Has bajado la guardia porque te aburriste y dices, no vale la pena, mejor me quedo en mi casa comiendo rice and beans.
De todo no me falta el rey también, pero quiero decirte, hermano, que no te quedes en esa situación. Moisés necesitó ayuda, tú también la necesitas, yo también la necesito. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios tremendamente bueno, que nos ve caídos y nos ve así tristes, o nos ve que ya nos cansamos y nos aburrimos y nos dice, Moisés, el gran Moisés necesitó ayuda. Y Aarón y Hur estaban allí para ayudar a Moisés a interceder, a estar en victoria, a mostrar el Dios estandarte de guerra, al mostrar al Dios para mostrar al Dios guerrero. Estaba a ellos con las manos levantadas. Igual hoy Dios quiere levantarte la mano y sostener la vara llena de poder, sostenerte para que recuperes la fe, para que recuperes la obediencia. Te has olvidado y no has obedecido, pero ahora que vas a obedecer porque el Señor te está mostrando la verdad de su palabra y te quiere ayudar como le ayudaban a Moisés a sostener la vara para que derrotemos al enemigo de nuestra alma y nos mantengamos en victoria nosotros, nuestra familia, la iglesia, la nación que tenemos de responsabilidad interceder por ella. Bendito sea Jesucristo. Recuerda también que hay Aarones y Hures que están dispuestos a sostenerte los brazos intercesores. Unámonos a ellos para que uno a otro nos sostengamos en oración intercesora, con las manos en alto sin soltar la vara de Dios y con la mirada puesta en nuestro estandarte, en nuestro Jehová guerrero, en nuestro Jehová Nisi. Yo creo que hemos entendido un poco la palabra y si no la entendió, vuélvala a oír en YouTube. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre precioso, gracias Señor, porque tú siempre nos hablas a tiempo. Quizás habían muchos cristianos que han dejado de orar, que han dejado de asistir a su grupo intercesor, o que han dejado de interceder en su casa con su familia, Señor amado. Pero hoy estás aquí, Señor, para levantarnos el ánimo, Señor. Él está aquí, siento su presencia y sé que usted la está sintiendo a donde se encuentre, porque Él está aquí, y porque yo sé que están descubriendo que hay Aarones y Hures que están dispuestos a sostener tus brazos, están dispuestos a que nos unamos a ellos para sostener los brazos intercesores. Señor, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo israelita y ayuda a tus hijos cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos permanecer en el lugar santo, que necesitamos permanecer con las manos levantadas y con la vara de obediencia, Señor, y de fe, Padrecito lindo, para ganar toda la batalla, para que nuestras familias dejen de ser del diablo, para que nuestra iglesia sea poderosa, Señor, para que esta nación sea de Jesucristo. Ayúdanos a agarrar la vara, Señor, que nos estás dando en esta tarde. Tú nos estás dando la vara de obediencia. Tú nos estás dando la vara de la fe, Señor. Y tú nos estás diciendo que necesitamos permanecer en los montes altos de santidad, Señor amado. Y con la mirada puesta en nuestro estandarte de guerra, Jesucristo. Gracias, Señor, porque sé que tus hijos están oyendo esta palabra y sé que la van a tomar, Señor, y se va a expandir la intercesión, Señor amado, porque es necesario para estos últimos tiempos, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora quisiera orar por aquellas personas que no conocen a Jesucristo, que están desesperados, que están angustiados, que no saben cómo encontrar la paz. Yo quiero decirte que Jesucristo, uno de sus nombres, es príncipe de paz. Es el único que te puede dar la paz, pero tienes que hacer dos cosas. Reconocer que eres un pecador, arrepentirte de tus pecados y creer que Él vino al mundo a morir y derramar su sangre para limpiarte de tus pecados. Haz esta oración conmigo, con sinceridad, con fe, y Dios te va a salvar. Hazla conmigo, repite con voz audible que te puedas oír para que el Espíritu Santo pueda convencerte y entre a tu corazón. Tú lo vas a sentir hasta cuando entra. Dile conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor amado, me arrepiento.
Creo que moriste en esa cruz por mis pecados, Señor amado. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén y amén. Estamos seguros de que se gozó con la alabanza y la predicación de la palabra de Dios. Nuestro propósito es extender el reino de Dios en Belice y en todas las naciones. Por favor, ayúdenos con esta misión, dándole clic al botón que dice like, suscribiéndose a nuestro canal si no lo ha hecho y activando las notificaciones. Que el Señor los guarde y los guíe siempre.